riesgo, reglas generales, precauciones para el trabajo con animales, accidentes y derrames, gestión de desechos del laboratorio. A ver, pueden observar esta figura, pueden observar. Acá dice, él dice, ¿no? Seguridad, ¿y para qué? Seguridad, ¿y para qué? ¿Qué significa esto? Que esta persona no le interesa la seguridad. Le dice, ¿para qué? Ahora, aquí ha ocurrido un accidente. Ha ocurrido un accidente, pero él dice, solo ha sido un pinchazo, ¿no? Él se hace una pregunta, dice, ¿qué es seguridad? ¿Qué es seguridad? No sabe lo que es seguridad, ¿no? No tiene la menor idea de lo que es seguridad. Bien. Seguridad. Seguridad. ¿Qué es seguridad? ¿Qué es seguridad? Es preservar nuestra integridad física y la de nuestros colaboradores. Seguridad es preservar nuestra integridad física y la de nuestros colaboradores. Si nosotros estamos en el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a preservar? Utilizando todos nuestros implementos, todo. Vamos a preservar nuestra integridad física, ¿no? Todo nuestro cuerpo y la de nuestros colaboradores o de las personas que estamos cerca también, ¿no? Que está cerca, estamos trabajando cerca. Tenemos que cuidar también. Tenemos que preservar su integridad física. Seguridad. ¿Qué es seguridad? Es trabajar en forma eficiente, minimizando los accidentes en nuestro centro laboral. Con reactivos químicos y con materiales existentes en el laboratorio, se debe trabajar en forma eficiente. ¿Qué es trabajar en forma eficiente? Trabajar en forma eficiente es minimizar los accidentes. O sea, en el laboratorio, si ustedes trabajan con cuidado, ¿no? Ustedes trabajan en forma eficiente, como dice, no va a haber accidentes. No va a haber accidentes en nuestro centro laboral, ¿no? ¿Qué es seguridad? Seguridad es eliminar costos, minimizando las pérdidas a nuestra empresa o institución. ¿Qué pasa si hay, por ejemplo, un accidente en un laboratorio o una empresa? A ver, ¿quién sale perjudicado? En primer lugar, el trabajador. En primer lugar. ¿Por qué? Porque se ha dañado su integridad física, ¿no? Ha dañado. De repente puede ser que haya perdido un brazo, puede ser de que ha perdido la vista, ¿no? De repente se ha quemado con algo caliente, se ha producido quemaduras en su cuerpo. ¿Y qué va a producir esto? Costo a la empresa, ¿no? Porque la empresa tiene que llevar todos los gastos de medicinas, de médicos, todos los gastos de hospitalización, ¿no? Imagínense, le va a resultar más costoso y también encima va a perjudicarse al trabajador. El trabajador se va a perjudicar también, va a hacer daño a su cuerpo, ¿no? Su integridad física. Entonces dice, ¿qué es seguridad? Es eliminar costos, minimizando las pérdidas a nuestra empresa o institución. ¿Ve? Si hay un accidente, va a tener que correr los gastos en la empresa, ¿no? Y le va a salir más costoso. ¿Qué es seguridad? Seguridad es la manipulación segura de los productos químicos
conociendo las propiedades del material y de los posibles peligros de su naturaleza. Lo primero que tengo que hacer para manipular un reactivo químico en laboratorio, ¿qué es lo que tengo que saber? Por seguridad. Primero, voy a observar, ¿qué voy a observar? A ver, los pictogramas, ¿no? ¿Qué es? Un reactivo inflamable, corrosivo. Tengo que observar qué clase de reactivo es lo que yo estoy manipulando para tener cuidado, ¿no? Dice, seguridad. ¿Qué es seguridad? Es la manipulación segura de los productos químicos. ¿Qué voy a evitar? Accidentes, ¿no? Accidentes. Si yo voy a manipular con cuidado esos productos químicos, voy a evitar accidentes. Y para ello tengo que conocer las propiedades de este reactivo, de este material, y de sus posibles peligros, ¿no? Que puede ocurrir. Eso es seguridad. Eso es seguridad. Bien, joven, continuamos. Seguridad. Seguridad con reactivos químicos para trabajos en laboratorio. Seguridad. ¿A quiénes les concierne? ¿A quiénes les concierne seguridad? Todas aquellas personas que trabajan con productos químicos y materiales radioactivos, químicos, farmacéuticos, ingenieros químicos, técnicos de laboratorio. ¿Ya? ¿A quiénes le concierne? Todas aquellas personas que trabajan con productos químicos. ¿Quiénes trabajan con productos químicos y materiales reactivos? Los químicos, los ingenieros químicos, los químicos farmacéuticos y los técnicos del laboratorio. Todos ellos están trabajando con reactivos químicos, ¿no? A ellos les concierne entonces la seguridad. A ellos les concierne la seguridad. ¿Ya? Seguridad de trabajo en un laboratorio. ¿A quiénes les concierne? Todas aquellas personas que trabajan con sustancias y materiales microbiológicos. A ver, con patólogos, los químicos farmacéuticos, los biólogos, los microbiólogos, los tecnólogos médicos. ¿Ya? A ellos les concierne la seguridad en un laboratorio. ¿A quién más les concierne? A los técnicos de laboratorio, a los practicantes, estudiantes de institutos de educación superior, de escuelas y colegios. ¿Qué pasaría si no hay seguridad en un laboratorio? A ver, por ejemplo, el químico que está trabajando en el laboratorio, de repente no ha observado bien si una sustancia es inflamable, ¿no? ¿Qué ha producido? Lo ha acercado esta sustancia inflamable a la llama. ¿Qué se va a producir? Un incendio, ¿no? Entonces, ¿a quién le concierne esto? Al químico, a la persona que está trabajando en el laboratorio, ¿no? Todos aquellos que trabajan también con sustancias microbiológicas. Como está trabajando con microbios, ahí está cultivando microbios. Y si de repente ahí ocurre por ejemplo, está cultivando microbios. Si por un descuido, estos microbios han evadido de ahí del laboratorio, ¿qué va a pasar? Va a producir contaminación. Con los microbios hay que tener mucho cuidado. Por eso dice, ¿a quiénes le concierne seguridad? A todas aquellas personas que trabajan con sustancias y materiales, en este caso microbiológicos también, patólogos, químicos, farmacéuticos, biólogos, microbiólogos, tecnólogos, médicos, etc. ¿A quiénes les concierne la seguridad? A los técnicos de laboratorio, a los practicantes, estudiantes de institutos de educación superior, de escuelas y colegios. Continuamos con tipos de riesgo. A ver, tipos de riesgo.
¿Qué es un riesgo químico? ¿Cuál es el riesgo que produce en el laboratorio? ¿Qué significa esta calavera? ¿Ah? Que es una sustancia tóxica, venenosa. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, observo en el laboratorio, veo la etiqueta, la etiqueta del reactivo, ahí veo una calavera. ¿Qué significa? Que la sustancia es tóxica, ¿no? ¿Qué cuidados debo tener para manipular con esta sustancia tóxica? En primer lugar, debo trabajar utilizando utilizando espátulas, ¿no? Para coger guantes, todos mis implementos de laboratorio, dentro de la campana extractora de gas. ¿Y qué pasa si yo no voy a utilizar, voy a correr un riesgo? Un riesgo. ¿Qué es un riesgo biológico? Igual, ¿no? Tratándose de microbios. Los microbiólogos tienen que protegerse también. Trabajar también dentro del laboratorio con protección, ¿no? Voy a tener cuidado del riesgo físico y el riesgo ergonómico. Riesgo ergonómico. Están observando ahí la figura. El riesgo ergonómico tiene que... ¿ve? Cuando hacen la limpieza, por ejemplo. Están en un hospital. Están trabajando, de repente están cambiando ahí la cama de los enfermos, ¿no? Y no tienen cuidado, es un riesgo. O están haciendo la limpieza de un hospital o de un laboratorio que está contaminado, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Tipos de riesgo. Agente químico y la salud. Tipos de riesgo, agente químico y la salud. El producto tóxico tiene que pasar una serie de procesos metabólicos en el organismo para que pueda hablarse de intoxicación. El agente químico y la salud. El agente químico y la salud. El producto tóxico tiene que pasar una serie de procesos metabólicos en el organismo, ¿no? Para que pueda hablarse de intoxicación. Para que pueda producirse una intoxicación, por ejemplo, tiene que inhalar una sustancia química, por ejemplo, que en el frasco está, por ejemplo, una calavera, ¿no? Entonces, si yo inhalo ese, por ejemplo, cianuro de potasio, el cianuro de potasio es un reactivo tóxico, ¿no? Esa sustancia tóxica va a producirse dentro de mi organismo. Para ello tiene que producir una serie de procesos metabólicos, ¿no? A veces la reacción puede ser rápida, generalmente es rápida la reacción, no demora mucho tiempo. Ya, entonces tipos de riesgo. Agente químico y la salud, absorción, distribución o transporte, acumulación o localización, metabolización, biotransformación y eliminación. Riesgo químico. Los riesgos químicos son irritaciones, ya. Los tipos de riesgos pueden ser riesgo químico. Los riesgos químicos pueden ser irritaciones, pueden producir irritaciones, sensibilizaciones, alérgicas, ¿no? Alérgicas, puede ser como la figura, daños sobre diversos órganos, ¿no? Malformaciones congénitas, mutaciones y cáncer, ¿no? El riesgo químico, si yo utilizo, por ejemplo, sustancias químicas, primero me va a producir irritaciones, alergias, puede producir daños sobre mis órganos, ¿no? Pues en la vista, malformaciones congénitas, mutaciones y cáncer, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Continuamos con los tipos de riesgo. Riesgo químico. El eczema alérgico profesional es uno de los procesos más frecuentes entre los profesionales que utilizan reactivos químicos. ¿Ya?
Dice, los guantes y otros instrumentos de protección deben ser cambiados cada cierto periodo de tiempo para asegurar una protección adecuada. Se debe estar cambiando siempre, por ejemplo, los guantes, las mascarillas, ¿no? Reglas generales. Reglas generales. Deben estar disponibles al personal las hojas sobre datos de seguridad antes de realizar los análisis. Tiene que observarse, ¿no? ¿Qué cuidados debo tener al utilizar este u otro reactivo químico, ¿no? Debo trabajar de repente en la campana, debo usar los guantes, debo usar mis lentes, ¿no? Mis protectores. Entonces, todas estas reglas deben estar disponibles al personal las hojas sobre datos de seguridad. Antes de realizar el análisis, hay que leer, hay que empaparse, hay que cerciorarse, ¿no? Sobre los datos de seguridad, antes de realizar el análisis. Reglas generales. Las reglas generales en un laboratorio, si yo estoy utilizando reactivos, si son cualquier reactivo, por ejemplo, si son inflamables, no debo estar fumando, ¿no? Si son tóxicos, no debo estar comiendo ni bebiendo, ¿no? Dentro del laboratorio. Hay que tener mucho cuidado, entonces, ¿no? Con todo esto. Yo no estar fumando y como no puedo fumar en el laboratorio. Prohibido. ¿Qué puedo producir? Incendio. Si voy a comer y beber en el laboratorio, yo me puedo intoxicar con los reactivos. Entonces, tampoco no debo estar comiendo y bebiendo, ¿no? Dentro del laboratorio. Continuamos con reglas generales. El personal debe estar familiarizado en un laboratorio. El personal debe estar familiarizado con el uso de equipos contra incendios, incluyendo extintores, mantas de incendios y máscaras de gas. Entonces, el personal que trabaja en un laboratorio, en una empresa, tiene que estar familiarizado con este uso, ¿no? De estos equipos contra incendios. Por ejemplo, acá tienes un extintor, ¿no? Tiene que saber el manejo del extintor, dónde está localizado, ¿no? Tiene que, por ejemplo, dice, el personal debe estar familiarizado con el uso de equipos contra incendios, incluyendo extintores, mantas de incendio y máscaras de gas, ¿no? Hay que estar familiarizados con este manejo de este equipo, ¿no? Que se llama extintor. ¿Sí? Hay que saber utilizarlo. Bien, reglas generales de seguridad. El personal debe usar indumentaria adecuada, incluyendo protección de ojos, ¿no? La indumentaria adecuada son los lentes para proteger la vista. Entonces son indumentarias que debe utilizarse en el laboratorio para proteger los ojos y la vista. Pues la vista es muy importante, todos los órganos son importantes, pues hay que cuidarse, ¿no? Por eso hay que usar los implementos, la indumentaria necesaria y adecuada para protegerse. ¿Qué cosa es esto? ¿Una máscara? Por ejemplo, esta es una máscara, ¿no? La mascarilla protege la cara, la vista, como ustedes ya saben. Los guantes protegen ya de las quemaduras, ¿no? La mano, los dedos.
Esto sí es un conjunto de protección, ¿no? Ahí tiene su mascarilla, tiene su equipo de protección para evitar inhalar gases tóxicos, ¿no? En el laboratorio. Bien, entonces el personal debe usar indumentaria adecuada en el laboratorio, incluyendo protección de ojos. Todos estos implementos hay que usar en el laboratorio. Ahí tiene su guardapolvo, ¿no? Tiene todos los implementos. Bajo me cansa un rato. Reglas generales de seguridad. Cuando se trabaja con reactivos químicos en un laboratorio. Cuando sea apropiado, se debe tener especial cuidado con el manejo de sustancias altamente potentes, infecciosos o volátiles. Por ejemplo, si en el laboratorio estoy trabajando con arsénico. El arsénico es tóxico, venenoso, ¿no? Debo tener mis reglas de seguridad. Debo tener cuidado, mejor dicho, cuidado. Debo cuidarme con mis implementos, ¿no? A ver, ¿qué implementos debo usar si yo estoy trabajando con arsénico? Debo trabajar dentro de la campana extractora de gases. Debo manipular con mis guantes, ¿no? Con mi mascarilla. A ver, si yo estoy trabajando con mercurio, el mercurio también es tóxico. Entonces debo tener también cuidado en el manejo de este reactivo. Es decir, utilizar mis implementos, ¿no? Con sustancias altamente potentes, tóxicos. Si yo estoy trabajando con sustancias químicas, reactivos o sustancias infecciosas, ¿no? ¿Qué cuidados debe tener también? ¿Qué cuidados debo tener en el laboratorio? Con sustancias infecciosas, evitar la contaminación, ¿no? En el ambiente. Con sustancias volátiles. ¿Qué debo usar? Debo usar también mis implementos, ¿no? Entonces, las reglas generales son, cuando sea apropiado se debe tener especial cuidado con el manejo de sustancias. Especial cuidado con el manejo de sustancias altamente potentes, infecciosas o volátiles, ¿no? A ver, reglas generales de seguridad. Si yo estoy trabajando dentro del laboratorio con sustancias que producen gases, ¿dónde debo trabajar? Debo trabajar dentro de la campana extractora de gases. Esta es una campana extractora de gases. Dentro de esta campana extractora de gases, tengo que realizar las reacciones químicas que producen gases. Por ejemplo, si voy a producir gases nitrosos, gases sulfurosos, si voy a obtener, por ejemplo, el ácido sulfídrico, tengo que trabajar dentro de esta campana extractora, porque el ácido sulfídrico es un gas tóxico que huele a huevo podrido. Tengo que evitar contaminar el ambiente también con este olor, ¿no? Si yo voy a trabajar, por ejemplo, voy a obtener gases nitrosos, que son gases tóxicos de color pardo. Tengo que trabajar dentro de esta campana extractora de gas. Entonces, todas las prácticas, experimentos o reacciones químicas que producen o emanan gases, tengo que trabajar dentro de la campana extractora de gas. Esta es una campana extractora de gas, ¿ya? Son campanas extractora de gas. La campana extractora de gases solamente debe ser para este tipo de análisis, ¿no? Donde yo voy a hacer reacciones químicas donde pueden emanar gases tóxicos, ¿no? Los reactivos químicos que emanan gases tóxicos
tengo que realizarlos, tengo que trabajarlos dentro de la campana extractora de gases. Ya, no es para guardar materiales, es para realizar reacciones químicas que producen o que emanan gases tóxicos, ¿no? Para eso se utiliza la campana extractora de gases. Y todo laboratorio tiene su campana extractora de gases, debe tener su campana extractora de gases. Todo laboratorio debe tener su campana extractora de gases. La campana extractora de gases es un equipo de laboratorio en la que, como su nombre mismo lo dice, extractora de gases, ¿no? Esos gases son absorbidos por una bomba mediante una chimenea y sale el exterior, fuera de los gases, ¿no? De esta manera absorbe y extrae los gases y evita que se contamine el laboratorio con estos gases. Bueno, su manejo es fácil, no es nada complicado, ¿no? La campana extractora de gases. Bien, jóvenes, continuamos con reglas generales de seguridad. Los envases de sustancias químicas deben estar rotuladas e incluir advertencias cuando sea apropiado, ¿no? Por ejemplo, los envases de sustancias químicas deben estar rotuladas. Por ejemplo, si se tiene acá un frasco que contiene una sustancia inflamable, yo estoy viendo, ¿no?, acá una llama, es una sustancia inflamable. Si es una sustancia inflamable, yo tengo que rotular, debo poner una etiqueta en la que tengo que colocar las advertencias. Por ejemplo, tengo que colocar sustancia peligrosa, ¿no? Tengo que anotar ahí, ¿no? En este caso, si es inflamable, pues peligro, ¿no? Si es cianuro de potasio, peligro. Todo esto tengo que colocar, entonces, deben ser rotuladas, deben colocar en una etiqueta. Se llama advertencia, ¿no? Estoy advirtiendo que este reactivo es peligroso, ¿no? Y es importante esto, por seguridad. Continuamos por las reglas generales de seguridad, ¿no? Vamos a ver. Los cables eléctricos, incluyendo equipos, refrigeradores, deben estar provistos de aislamiento adecuado, ¿ya? Dice, los cables eléctricos, o sea, los cables eléctricos, como esta figura, vamos a ver, los cables eléctricos, incluyendo equipos, refrigeradores, ¿no?, deben estar provistos de aislamiento adecuado. Aislamiento, ¿ves? Para evitar, en primer lugar, cortocircuitos, ¿no? Para evitar que se pueda electrocutarse también alguien, ¿no? Deben estar provistos de aislamiento adecuado. Hay que tener mucho cuidado, entonces, cuando se trabaja con cables, los cables eléctricos se deben tener cuidado en un laboratorio. A ver, reglas generales. Tratándose de cables, los cables eléctricos, dice, incluyendo equipos, refrigeradoras, deben estar provistas de aislamiento adecuado, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, si estoy licuando una sustancia, ¿no? Yo voy a introducir, por ejemplo, dentro de la licuadora, al momento de estar licuando, voy a introducir una cuchara de metal. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Me va a pasar la corriente eléctrica. Si, por ejemplo, estoy hirviendo con un hervidor, estoy hirviendo agua, ¿no? Estoy haciendo hervir agua.
estoy haciendo, por ejemplo, quiero sancochar huevo, quiero introducir una cuchara de metal, ¿qué me va a pasar? ¿Qué es lo que me va a pasar? Me va a pasar la corriente eléctrica, todo mi cuerpo, ¿no? Me voy a electrocutar, me voy a morir. Entonces, el aislamiento por ejemplo, en ese caso dice, los cables eléctricos, incluyendo equipos refrigeradores, deben estar provistos de aislamiento. ¿Qué es el aislamiento? El aislamiento adecuado. Si por ejemplo hay una conexión de una corriente eléctrica con cables, estos cables deben estar aislados con tubos, ¿ya? Los tubos sirven para aislar a los cables de la corriente eléctrica. ¿Qué pasaría si un cable está pelado, está abierto, se une el otro cable? ¿Qué va a producir? Incendio, ¿no? Entonces, por eso acá dice, los cables eléctricos, incluyendo equipos refrigeradores, deben estar provistos de aislamiento adecuado. El aislamiento, ¿no?, es muy importante para evitar accidentes. Bueno, vamos a ver. Reglas generales de seguridad. Reglas de seguridad en el manejo de cilindros de gases comprimidos, y el personal debe estar familiarizado con los códigos de identificación por color. Regla de seguridad en el manejo de cilindros. Hay cilindros que están, dice, manejo de cilindros de gases comprimidos, y el personal debe estar familiarizado con los códigos de identificación por color, ¿no? Existen códigos, ¿no?, que están, que tienen diferentes colores. Por ejemplo, un color indica amarillo, puede ser rojo, puede ser verde, pero cada color nos indica un peligro, un tipo de peligro, ¿no? Por eso acá dice bien claro, en el manejo de cilindros de gases comprimidos, y el personal debe estar familiarizado con los códigos de identificación del color. Continuamos con reglas de seguridad. Reglas de seguridad en el laboratorio. El personal debe evitar trabajar solo en el laboratorio. ¿Ya? Cuando el personal está trabajando en el laboratorio, ¿ya?, aquí por ejemplo en la figura estamos observando, el personal se debe evitar trabajar solo en el laboratorio, ¿no?, con reactivo peligroso,